Es que hemos invitado esta tarde y le damos le damos las gracias al historiador Lorenzo Meyer. Muy buenas tardes, Lorenzo. Bienvenido una vez más a Los Periodistas. Álvaro, buenas tardes y gracias por esa bienvenida. Pues está interesante el asunto, no solamente, no solamente por la respuesta, que es importante, sino tener claro por qué en este mismo momento se produce un pronunciamiento, sí, con una votación aplastante en el Parlamento Europeo, que hace que el presidente también dé una respuesta muy contundente. ¿A qué se debe? Bueno, habría que meterse a la historia de este Europarlamento, que es una institución interesante. Yo creo que es muy útil porque refleja bien el peso relativo de las diferentes corrientes políticas en Europa. Están representadas todas las corrientes o casi todas ellas. Y muchos de sus pronunciamientos revelan más la naturaleza de la política europea que la naturaleza de la política del país que es objeto de su interés. Creo que realmente no tienen ni mucho tiempo ni interés en el montón de problemas que ocurren en el resto del mundo, porque ya tienen suficiente con ellos mismos. Entonces, no tomemos a la ligera, pero tampoco con una gran seriedad, este pronunciamiento. Voy a ser realista y no me agrada esto, pero la verdad es que la relación con el exterior mexicana se centra en Estados Unidos. Para bien o para mal, es ahí donde debemos de tener los ojos bien abiertos para ver las opiniones, las presiones que se ejercen en torno a lo mexicano. Europa fue importante, ni duda, pero fue importante hace tiempo. Inevitablemente México ha ido cada vez más entrando en la zona de influencia no solo política, sino económica de los Estados Unidos, y lo que haga o deje de hacer Europa con nosotros o respecto a nosotros tiene una importancia secundaria. Tú ya lo has dicho, Álvaro, aquí están en buena medida reflejándose las posiciones ideológicas y políticas de los europeos, en particular de España, en este momento en que están en pausa las relaciones diplomáticas y políticas con España, pero no están en pausa las relaciones de a de veras. Esas siguen, y tan siguen que vino el ministro de Asuntos Exteriores de España a México para ver a su homólogo. No fue Ebrard allá a ver, oigan, ¿qué está pasando en nuestra relación? Fueron ellos los que vinieron, porque los intereses, México ha de tener algunas inversiones en España, no sé cuántas. Tradicionalmente los mexicanos no tenían inversiones en España y los españoles sí las tenían en México, desde luego en la colonia, pero después, a pesar de que se expulsó a los españoles en el siglo XIX, fue una expulsión de a mentiritas. Siguieron aquí, controlaban mucho dinero, muchas ramas de la economía, y bueno, cuando México tenía tensiones con ellos, y mira que tuvo muchas en el siglo XIX y durante la Revolución, un montón, pero como México no tenía inversiones en España y ellos aquí sí, pues tuvieron que aguantar vara. No es precisamente un capítulo muy glorioso el de las relaciones hispano-mexicanas,
ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Tuvieron momentos buenísimos como cuando surgió la República y tuvimos tuvieron los dirigentes mexicanos una afinidad con los españoles, no nada más Cárdenas, porque la buena disposición también la tuvo Calles no como presidente, sino como jefe máximo, que es cuando le toca lo de la República y realmente está muy bien dispuesto hacia los españoles. Pero bueno, esa es una historia larga de subidas y bajadas. Ya después del reconocimiento mutuo con López Portillo, las cosas se hicieron muy fluidas, normales. Los embajadores españoles desde entonces han sido realmente, en términos generales, de primera, diplomáticos muy buenos, muy competentes, muy enterados de lo que pasa en México. Pero probablemente ese no es el caso con el Europarlamento. Y bueno, pues la derecha tomó ahí la voz cantante, que es lo mismo que pasa dentro de México, Álvaro. Pues sí. Hasta ahora la derecha no tiene ningún proyecto, pero como al menor movimiento del gobierno, su proyecto es deslegitimarlo, criticarlo, usar términos duros, feroces, pero no puede hacer mucho todavía. Igual el Europarlamento usa esto sin querer ahondar, porque quizá no pueden, tú lo acabas de decir, no es su interés. ¿De dónde viene ese hecho que sí es contundente, lastimoso y preocupante del crimen organizado, muy bien organizado, sí, en México, que es la raíz, sobre todo ellos, de las ejecuciones de los periodistas? Aquí confunden, a propósito, yo creo, o a lo mejor de buena fe, en el pronunciamiento del Parlamento, del Europarlamento, que los asesinatos de los periodistas, sobre todo de locales, y la dureza con que prensa nacional y Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras se tratan, pero son dos niveles muy diferentes. No pueden los eurodiputados citar un solo caso de censura directa, de uso del poder presidencial para callar a los periodistas. No lo pueden hacer. Entonces, mezclando los asesinatos, que son sobre todo razones locales y de crimen organizado, con la dureza del discurso, que sí es duro, el discurso entre el presidente y el Reforma y todos estos medios, si tú los mezclas como los mezcla el Parlamento Europeo, entonces da la impresión de que, caracoles, aquí hay una represión que ni Díaz Ordaz, aquí están cayendo como moscas los periodistas, y claro, la mano del gobierno está detrás, porque vean qué palabras tan duras usa Andrés Manuel con la retórica populista. Sí, el populismo es, el populismo es el que es un término, un concepto que hay que estudiarlo y entender sus diferencias entre los populismos, pero a ellos no les importa eso. Es populismo y luego comunismo, tú lo acabas de señalar, claro, en algunos momentos, comunismo, pero más, yo no creo que lo crean, no pueden creerlo, o si lo creen es que son realmente, muy retrasados en su concepción del mundo, por no decir otras cosas más duras. Entonces es una mezcolanza. El punto es lanzar en esta coyuntura, como lo señalaste muy bien,
en que se está negociando algo entre Europa y México. Pero supongamos, Álvaro, supongamos que logran influir con la suficiente fuerza para echar abajo un marco de relación económica México-Europa. Va a estar difícil, pero en fin, supongamos, nada más por suponer. Vuelvo a mi punto inicial. Para México, lo más importante, para bien y para mal, es la relación con Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, no a Europa. Hace ya mucho que no van en esa proporción. Ahora, por supuesto que el pronunciamiento íntegro del Parlamento Europeo, con expresiones muy propias de la derecha española, de manera particular, en defensa, por supuesto, de las empresas energéticas que se verían afectadas por la reforma eléctrica del presidente López Obrador, a esa crítica que además tiene una expresión que es el aludir a la retórica populista del presidente populista de México, hubo una respuesta que para un sector de los mexicanos concitó una expresión: ¡qué vergüenza! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible? No, me quiero ir de México, de salir del planeta. ¿Cómo evalúas la respuesta del presidente López Obrador, que es violentita? Bueno, sus adversarios de entrada van a decir, eso confirma su populismo. Vean el lenguaje populista. Les llama borregos a los eurodiputados. Se nota que esa declaración, ese documento, realmente lo hizo Andrés Manuel, porque claro, sin duda, es su lenguaje, es su visión. Y se nota que ya está fastidiado con los españoles, con los políticos españoles, y que ve en el Parlamento Europeo una continuación de la posición de esta facción política española, de esta derecha española. Y entonces les contesta no con la delicadeza de un diplomático, sino con la dureza y llaneza que no se usan en el lenguaje diplomático. No se usa. Quizá se le pasó la mano a nuestro presidente. Podía haber usado otro término que no fuera el de borregos, que nosotros sí lo entendemos perfectamente, porque en nuestro lenguaje político la borregada se ha usado desde hace mucho. Luego se usó la de la caballada y cosas por el estilo. Pero en el fondo también queda claro que no le afecta, que no le da gran importancia a esto, y es que no la tiene. Es llamativo. Yo hoy en la mañana oí algunos comentarios y caramba, qué cosa más, pues sí, escandalosa, no se había usado esto, pero no hay nada central que quede afectado. Ya la relación política difícil con España ya está. Esto no la va a hacer peor, ya está bastante mal. Los intereses de los inversionistas españoles en México, bueno, pues ellos van a ser los afectados porque esta reforma energética en su aspecto eléctrico va a ser no el equivalente, pero algo más o menos comparable a lo que sucedió en 1938 con el petróleo, y también las expresiones que entonces llegaron de Europa, bueno, eran durísimas contra México, que entonces tenía
la imagen de un país todavía bastante salvaje por la revolución y los actos revolucionarios, y que ahora la tiene por el crimen organizado. Ese sí es un problema. Ahí sí hay un problema, pero no por la vía del análisis que hacen los eurodiputados. Se necesita un análisis mucho más realista, fino, y sí, ahí tocan un punto muy débil, no solo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino de los anteriores y yo supongo que de los que siguen. ¿Qué nos dice hoy un análisis, unos cálculos, creo que de un organismo ligado a Naciones Unidas? ¿Cuántos son los recursos que se calcula que anualmente maneja el crimen organizado en México? 20 y tantos mil millones de dólares, ¿no es así? Sí, y solamente para lavarlos a través de criptomonedas. Nada más eso. 25,000 millones de dólares. Eso te da una idea de la fuerza a la que se enfrenta el gobierno mexicano. ¿Cómo es que creció hasta llegar a ese punto? Bueno, pero ya está en ese punto, independientemente de cuáles fueron las razones que lo llevaron a esa cumbre. El general secretario hace, ¿qué será?, 2 días, habló del decomiso de un arsenal del crimen organizado y nos dijo ahí como, pues muy natural, en un solo lugar había 2 millones de cartuchos. 2 millones de cartuchos, la mayoría rusos, con unas armas de esas de calibre 50 que atraviesan blindaje. Entonces, México sí está en un conflicto interno con su crimen organizado de los 1000 demonios. Y, en efecto, los periodistas locales son unos de los blancos, pero desde luego que no son el único. Entonces, si yo estoy viendo a México desde fuera, debo de poner en al mismo nivel los otros montones, miles de mexicanos asesinados en este mundo del crimen organizado. Sacar a los periodistas, que entiendo que es pues es muy bueno para los críticos, pero es que el problema es de mucho fondo y los eurodiputados no parecen haberlo notado ni tocado. Bueno, lo que dice el presidente López Obrador es que en realidad se asumen como borregos, o sea, animales mansos que asumen la estrategia de la oposición aquí, de la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Y le reitera, sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. O sea, al final de cuentas, es el mismo discurso que López Obrador ha sostenido dentro y fuera, y de manera particular respecto de España, salvo por la palabra borregos. Me parece que es una línea discursiva de López Obrador desde que los españoles, las empresas españolas en particular, le quisieron ordenar que no le moviera nada a los negocios que venían desde, sobre todo Fox, no se diga Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿No es así, don Lorenzo? Sí es. Y mira, volvamos a los borregos, está interesante. Cuando hay un rebaño grande de borregos y ya están, digamos, al cuidado de un buen pastor, hay un borrego que lleva el cencerro que va adelante, sí, y los demás tienden a seguirlo. A veces es el pastor el que va adelante y lo siguen a él. Pero sí, el rebaño ya bien acostumbrado, bien educado por los que
crían y mantienen un número grande de animales, 100, 200, 300, sí tienen que seguir a uno, ya sea a un pastor, a veces va adelante, a veces normalmente va atrás, pero puede ir adelante, y los demás lo siguen, es ya su instinto. Así que el decir les borregos sí está en lo correcto, pero quizá no sea el lenguaje más apropiado para expresar el concepto en que tiene a los eurodiputados. Podía haberlo suavizado y haber usado ¿Cómo un le símil. hubieras llamado a los eurodiputados? ¿Cómo llamarles? Bueno, pues sí, está difícil conseguir un término equivalente a lo que es una borregada, un rebaño que sigue sin cuestionarse. ¿Por qué lo sigue? Ellos ya no se cuestionan, ya están tan habituados a seguir a sus dirigentes como los del PRI en el momento clásico de México. Ahí va el líder y listo. Se seguía lo que decía el líder. Pero la esencia es que está inmerso Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, y yo supongo que una parte del país, de la ciudadanía, en este conflicto que estaba presente desde hace mucho, el de la recuperación o la desaparición de plano del control del gobierno, del sector oficial, de estas áreas estratégicas. Por cierto, Álvaro, que ahora que estamos en lo de Ucrania, se ha puesto más claro el carácter estratégico, tanto del petróleo como de la electricidad, que en parte se deriva del petróleo. El choque ha hecho que el barril suba, llegue a los cielos, pero lo que deja al descubierto para México es, por ejemplo, la dependencia que tenemos todavía en la importación de gasolina del exterior, claro, norteamericana, y que en momentos de crisis que pueden venir ahora sí que el momento puede venir en cualquier momento, y si un país no tiene el control de su energía, por ejemplo, porque no tiene petróleo o no tiene las otras fuentes, la eólica, la solar, etcétera, sí está en una posición muy vulnerable. Y yo creo que la idea básica del gobierno mexicano al enfrentarse a Iberdrola y a todos estos es la de su seguridad, la seguridad nacional, no la del gobierno, la seguridad de la nación. Y eso es lo que está en juego. Entonces estos son como, ¿qué será? Como pequeñas escaramuzas de un conflicto más sustantivo. Lo que salga de los eurodiputados o no es una escaramuza que no va a decidir el resultado final. No tienen la capacidad de presión, no la tienen. Pues sí, la de hacer ruido, sí, sí tiene. Hacer un pequeño escándalo, pero dice más sobre ellos que sobre la situación de México. Y de todas maneras, y concluyo, no es de echarse en saco roto esto, porque muestra que una de las partes más débiles de México ahora es la seguridad. Y en varias ocasiones Andrés Manuel en el pasado, desde hace tiempo, decía, la mejor política exterior es una buena política interna. Con lo cual, yo también desde hace mucho tiempo coincido. Lo que pasa es que la política interna en materia de seguridad es un desastre. Y entonces ahí sí estamos en un punto muy delicado. Y estos eurodiputados pues se aprovechan de esta, pues sí, escandalosa situación de los asesinatos en México por parte del crimen organizado. La mezclan con la idea de que hay una represión desde el gobierno contra los periodistas, contra los periódicos y contra
los dueños de las empresas periodísticas. Pero sí, que nos digan en concreto, entonces van a decir, es la atmósfera, crea esa atmósfera. Bueno, la atmósfera de tensión es resultado de un intento de cambio y de la resistencia de intereses creados, y es inevitable. Tal cual. Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas. Sí, se levantó mucha polvareda desde España y el propio presidente le ha contribuido. Esto va a continuar y en el siguiente capítulo, pues aquí platicaremos. Pero es polvareda, Álvaro, tienes razón. ¿Qué pasa con las polvaredas? Por un momento pueden llegar a ser espectaculares, sí, pero en el largo plazo el polvo queda de donde vino, en el suelo. Hay que sacarle a esto la sustancia, insisto, la sustancia es la debilidad del gobierno mexicano en su política de seguridad, no en su política energética, no en su política frente a España. Ese es el gran tema. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro.